Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Norma y les agradezco grandemente que me acompañen el día de hoy para seguir orando a Dios en este capítulo 3 del libro de Mateo. He sido inspirada por el Señor de poder hacer estos audios para poder compartir con ustedes a través de YouTube. Y como pueden ver, ya he estado compartiendo la introducción del libro de Mateo y también he estado haciendo oraciones del libro de Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Así que si son nuevos en mi canal, les invito a que puedan suscribirse y puedan tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba otro nuevo video, ya que no solamente hago videos de oración, sino también hago videos de rutinas diarias de mi hogar e introducciones de la Biblia. Los pueden ver ahí abajo en la descripción de este canal y pueden ver los playlists. Así que empecemos con nuestra oración ante nuestro amado Dios. Bendito Padre amado, venimos ante el trono de tu gracia en esta mañana, agradeciéndote grandemente, oh Padre, por darnos el regocijo de venir ante tu presencia, de permitirnos, oh Dios, de poder ver tus bondades que son nuevas cada mañana, de poder, Señor, refugiarnos en ti, de poder, oh Padre, darnos el privilegio de poder ver tu carácter, de poder ver tus bondades, donde podemos ver tu pacto, mi Dios, tus promesas, tu salvación a través de la persona de tu amado Hijo Jesús. Te agradecemos grandemente, oh Dios, por este capítulo 3 que tú nos presentas. Podemos enfatizar aquí, Señor, en el capítulo 3, donde entramos y observamos claramente donde dice predicación de Juan el Bautista. Pero podemos observar claramente, de aquí ya vemos a un Juan Bautista ya adulto. Porque si tuviéramos solamente el Evangelio de Mateo, nos hiciéramos una pregunta. Diríamos, ¿de dónde vino aquel personaje, quien es Juan el Bautista? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Porque podemos observar de que Mateo no nos presenta otra información más sobre la vida de él. Solamente tenemos de que el profeta Malaquías había dicho en sus mensajes al pueblo de que vendría un mensajero a preparar la llegada del rey. He aquí, yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y podemos observar aquí en el capítulo 3 que el mensajero era Juan el Bautista, donde vemos aquí claramente de que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Claramente vemos aquí que ya siglos antes Isaías ya había hablado de aquel personaje que estamos viendo en el capítulo 3. Y vemos claramente, mi Dios, de que Él entra diciendo, arrepentíos. Vemos esta expresión tan poderosa que debería, Señor, hacernos reflexionar y exhortarnos, tanto a quien está escuchando mi oración y a mí misma, mi Dios. Porque vemos claramente de que arrepentíos es una expresión que siempre se le ha presentado a tu pueblo, mi Dios. Era un gran desafío para cambiar completamente la forma de vivir, la forma de pensar, porque la palabra arrepentidos en el griego original, la palabra significa metanoia, que quiere decir cambio de mente o cambiar de estilo de vida.
podemos ver claramente, mi Dios, de que siempre eran esas expresiones, arrepentidos. Y vemos que no solamente dice arrepentidos, sino que dice porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué hermoso, mi Dios, para que tú le des ese mensaje a Juan el Bautista para que se los diga a toda esa multitud que se venía ante él, para que él dijera esas palabras. Y podemos observar claramente de que Juan el Bautista tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era de langostas y miel silvestre. Y vemos claramente que se acercaban a Juan el Bautista todo Jerusalén, toda Judea, toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán, porque él les animaba a estas personas a que se arrepintieran y sean bautizados por él. Veo claramente, mi Dios, de que cuando Juan el Bautista vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para que Juan los bautizara a ellos, Juan les decía a esta gente: camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis decir a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Puedo ver claramente, mi Dios, de que tú inspiraste a Juan el Bautista a hablar estas palabras a estos fariseos y a estos saduceos que se le estaban presentando. Fue muy desafiante de parte de Juan el Bautista hablarles de esa manera. Pero aún así, Señor, tú le pusiste ese coraje y ese ánimo de fe a Juan el Bautista para hablarles así. Es que era muy necesario que se les hablara así, mi Dios, porque tú conocías los corazones de aquellas personas. Por eso es que Juan el Bautista les dijo: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y que no sean presunciosos. Podemos ver claramente, mi Dios, de que Juan el Bautista les dijo de que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una de las cosas que me llama la atención, cómo Juan el Bautista les está hablando a los fariseos y a los saduceos de que se arrepintieran, que si no dan buenos frutos, pues iban a estar ya el hacha puesta sobre la raíz de sus malos frutos que ellos estarían mostrando si es que no se arrepienten de su pecado. Y una de las cosas, Señor, que me habla a mí actualmente, ya que este mensaje no solamente fue para ese pueblo, sino nos habla a nosotros, pero ya con más discernimiento, con más entendimiento, porque ya pues hemos visto toda esa obra salvífica en la cruz, nuestro amado Jesús. En ese tiempo el pueblo todavía no había presenciado todo lo que iba a acontecer. Y claramente, mi Dios, sabemos de que Juan el Bautista solamente estaba dándoles a ellos un mensaje de esperanza para que den buenos frutos de arrepentimiento. Y esto me hace ver dos cosas importantes, dos puntos importantes, en la cual me ayuda a que me examine a mí misma y animarlos a ustedes a que se examinen, ya que una de ellas claramente, es la falta de frutos, en la cual eso nos conduciría a un juicio. Porque básicamente, Señor, tú sabes que tú nos enseñaste a través de tu palabra de que solamente podemos ser salvos a través de la persona de tu amado Hijo Jesús. No existe otro camino, otra verdad, otra vida, sino solamente es a través de tu amado Hijo Jesús, ya que tú nos enseñas en tu palabra de que demos buenos frutos de arrepentimiento y dejar nuestras presunciones o nuestra rebelión a un lado. Ya claramente nos damos cuenta de que por nuestros frutos
se revelará la evidencia si realmente nos rendimos a Cristo o no. Todo es a través de la obediencia. Y el segundo punto es pensar en nuestros propios frutos. A veces estamos nuestro corazón inclinado a fijarnos en los frutos de los demás, de lo que hace el esposo, lo que hace la esposa, lo que hacen los hijos, lo que hace el vecino, lo que hace más allá de lo que nosotros podemos presenciar. Estamos más propensos a ver los defectos de los demás y no ver nuestros propios defectos. Y eso nos aleja a poder autoexaminarnos y ver en cómo estamos andando ante tu presencia, mi Dios. Implorándote, Señor, que obres en nuestros corazones para que podamos venir primeramente a reconciliarnos contigo a través de la muerte, resurrección de nuestro amado Jesucristo y su abstención ante ti, oh Padre, porque sabemos, Señor, que Cristo ha resucitado y esa es nuestra victoria, nuestra gran victoria, de ver a ese Jesús triunfante de la muerte y del pecado. Gracias, oh Padre, que podamos ver nuestro propio pecado, que podamos ver nuestros propios frutos y cómo estamos andando contigo, oh Señor. Aquí podemos observar claramente cómo Juan el Bautista les habla a toda esa multitud que estaba frente a él en ese momento, diciendo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Aquí podemos observar de que Juan el Bautista estaba hablando del Mesías, de que él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ahora vemos el bautismo de Jesús. Estos versículos, mi Dios, que ya son los últimos versículos del capítulo 3, en la cual nos anuncia sobre el bautismo de Jesús, de los versículos 13 al 17. Nos trae una intensa enseñanza, muy significativa, mi Dios, sobre el significado del bautismo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vemos claramente, mi Dios, de que Jesús llegó a Galilea, donde estaba Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero vemos claramente, mi Dios, que Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y vemos que Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Y podemos ver de que Juan consintió todo esto. Después de que Jesús fue bautizado, vemos que salió Jesús del agua inmediatamente. Y vemos que los cielos se abrieron en ese momento. Y vemos que Juan el Bautista vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, o sea, sobre Jesucristo. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y vemos claramente, mi Dios, sobre este pasaje que nos presenta un gran misterio. Que vemos que al principio Juan el Bautista se resiste a la idea de bautizar a Jesús, pero al final lo permite. La pregunta es: ¿por qué se resiste Juan y por qué cambia de opinión? ¿Cuál es el significado en la cual viene la apertura de los cielos y el descenso del Espíritu y la voz del cielo? Acá puedo ver a las tres personas obrando. Puedo ver al Hijo siendo bautizado, la persona del Espíritu Santo descendiendo como una paloma sobre el Hijo, la voz del cielo, donde la cual, oh tu Padre, mencionas las palabras de que este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Podemos ver, mi Dios, un trasfondo grande sobre todo este misterio, mi Dios,
donde vemos que los versículos que describen de manera directa el bautismo de Jesús, efectuado por Juan el Bautista, no explican por completo su significado. Nos dejan ahí con algo así como misterio. Pero vemos, mi Dios, que los evangelios, ¿no?, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, claramente vemos que a través de todo lo que se va manifestando en el acontecimiento del bautismo de Jesús en relación con todo este contexto amplio, cada uno de los evangelios describe el ministerio de Juan el Bautista y el significado de su bautismo de forma más amplia para poder entender, ya que es la persona del Espíritu Santo que nos trae ese discernimiento para poder entender tu palabra, mi Dios. Cada uno nos da ese trasfondo del Antiguo Testamento y cada uno espera un bautismo que traerá el propio Señor Jesucristo. El bautismo con el Espíritu Santo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, como nos menciona en Mateo capítulo 3, versículo 11. Vemos que los evangelios nos trae el bautismo de Jesús de una manera redentora, mi Dios, ya que esto es tu plan, un plan que tú ya lo habías formado desde antes de la fundación del mundo. Ese trasfondo en la cual se entreteje el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Todo ese acontecimiento, mi Dios, sobre la creación y la caída en el capítulo 3. Esa caída, mi Dios, de Adán, le sigue la primera promesa de la redención, esa gran promesa de una simiente que ibas a poner en la mujer. La simiente, la mujer, que desde ya apunta a Cristo, como nos menciona en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Podemos observar, mi Dios, en estos últimos versículos, que Juan el Bautista explica su bautismo como el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Vemos un gran mensaje: arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado. El llamado al arrepentimiento, oh mi Dios, lo podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento, en cada página que leemos, mi Dios, porque el pecado humano deshonra a tu presencia, deshonra quién tú eres, mi Dios, y cómo tú creaste desde un principio a Adán y Eva para que te representaran, te amaran, te alabaran, te adoraran a ti, mi Dios, te glorificaran a ti. Pero se fue rota esa comunión desde un principio. Es necesario, mi Dios, que exista el arrepentimiento por parte del hombre, por parte de nosotros. Cuando tú mencionas en tu palabra hombre, quiere decir hombres, mujeres, niños, ancianos, no importa la edad. ¿Por qué? Porque esto era para que también la expiación trate con la culpa del pecado. Vemos que en el Antiguo Testamento la necesidad de una expiación era simbolizada por un sacrificio de animales, en la cual vemos que eso representaba la eliminación del pecado y muerte de un sustituto inocente, de un cordero sin mancha, para que todo un pueblo sea perdonado por su pecado. Estos sacrificios, mi Dios, prefiguraban la venida de nuestro amado Señor Jesucristo como el sustituto expiatorio definitivo. Podemos ver que en el Evangelio de Juan nos dice que ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que en el Antiguo Testamento también nos describe ceremonias que utilizan el agua como símbolo de lavado y limpieza del pecado. Vemos estas ceremonias, mi Dios, que apuntaba a tu Hijo Jesús, esa cuya sangre nos limpiaba de toda maldad. Vemos que el Evangelio de Juan utiliza algo en el bautismo, lo que significa la limpieza y el perdón de los pecados.
Oh Dios, vemos claramente cómo tú le diste ese llamado a Juan el Bautista para que sirviera como precursor del Mesías. Como Juan el Bautista dijo, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Claramente, mi Dios, vemos que los evangelios indican que Juan es el cumplimiento de las profecías que nos hablaba siglos antes pasados. Isaías 40, versículo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 1, ahora que estamos leyendo Mateo capítulo 3, versículo 3, Marcos capítulo 1, versículo 2 al 3. Y vemos claramente, mi Dios, que siempre tú has sido ese Dios soberano, que has gobernado siempre, ese Dios inmutable. Podemos ver, mi Dios, tu reino de los cielos. Vemos, mi Dios, que tú ejerces ese poder de forma culminante para lograr la salvación de tu pueblo. Oh Dios, gracias, porque en ese tiempo vemos que Juan anuncia que este tiempo decisivo de salvación está cerca. Jesús es aquel que es más grande que Juan. En realidad nos trae el mensaje de este reino de forma inaugural al expulsar demonios y curar enfermedades. Pero los acontecimientos vemos, mi Dios, de que trae esa salvación son la muerte y la resurrección de Jesús. Gracias, oh Dios, por mostrarnos tu palabra. Gracias por darnos a entender sobre la vida de Juan el Bautista, aunque Mateo no especifica claramente. Ya cuando leamos los siguientes evangelios lo vamos a entender más, un poco más detallado en la historia de Juan, pero también nos trae esa gran historia de la redención. Ese camino a ser reconciliados contigo, Padre, a través de tu amado Hijo Jesús. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Alabado y exaltado sea tu nombre. Amén. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Les agradezco grandemente de que me hayan acompañado a orar a nuestro Señor, al mismo tiempo leyendo su palabra, todo el capítulo 3, lo maravilloso que es Dios obrando en la vida de Juan el Bautista, para traer esa voz, ese anuncio, para que nos arrepentamos de nuestro pecado, de nuestro mal camino y vengamos a rendirnos a Cristo. Nos vemos para el capítulo 4 del libro de Mateo. Bye bye.